A ver, tenemos la posibilidad de poder conversar con expertos internacionales en relación a los diferentes temas que abordamos en Sapiens. Esta vez nos vamos a ir hasta Sevilla, en España. Allá está Hilario Sáez Méndez, es sociólogo y es miembro activo del foro y la red de Hombres por la Igualdad en España. Con él vamos a hablar de la importancia de recoger datos, con la importancia de hablar de la violencia y de la salud de manera integral y cómo esta afecta a nuestras masculinidades, esas hegemónicas que de alguna manera nos dañan, pero también a explorar de alguna manera estas otras masculinidades que nos pueden ayudar a salir de este hueco en el que nos hemos metido. Veamos. Bien, estamos en comunicación hasta Sevilla, en España. Quiero saludar muy afectuosamente a Hilario Sáez. Hilario, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Le agradecemos este tiempo que está compartiendo con Sapiens, activismo contra el machismo. Pues buenos días para ustedes allá, buenas tardes aquí en España, en Sevilla. Muchas gracias por la invitación a charlar un rato con ustedes. Gracias a Freddy y a Ceci por contactarnos y estamos aquí a lo que queráis. Era de verdad vital contar con su participación y poder hacerle algunas consultas. La primera es que, como usted sabe, aquí en Bolivia, gracias a IPAS, hemos realizado una encuesta a nivel virtual para que las personas nos respondan acerca de algunos temas que tienen que ver específicamente con el hecho de cómo estamos llevando nosotros los hombres adelante nuestra cuarentena, cómo nos está afectando el encierro, el estar en casa a las 24 horas del día. Y a partir de esto, la primera consulta importantísima que le queremos hacer es ¿por qué es importante hacer este tipo de mediciones? ¿Por qué es importante generar que las personas participen en este tipo de encuestas? Bueno, es evidente que estamos viviendo un experimento social a nivel global y enfrentando lo que quizás sea la primera crisis global civilizatoria. Así que es muy importante conocer qué está pasando y ser capaces de estudiarlo. Muchas de las cosas que veamos aquí serán las que tendremos en lo que acá se ha llamado la nueva normalidad, en esta especie de neolengua, pero que sinceramente nos hace pensar que estaremos en una nueva etapa. Así que me parece una muy buena iniciativa por parte de IPA y que podríamos haber replicado en otros sitios. Naturalmente tiene sus dificultades porque hacer este tipo de encuestas en estos momentos siempre tiene sus sesgos, pero siempre es interesante y lo importante es poder seguir replicándolas porque, como siempre sabemos, las encuestas, acá, yo soy sociólogo y a nosotros nos gustan mucho porque hay muchas tartitas y nos reparten mucho opiniones, pues es importante replicarlas porque claro, después vemos las tendencias y eso será muy interesante, así que me ha parecido muy buena iniciativa. Hilario, muy interesante. Hemos compartido con usted algunos de los datos. Específicamente hoy estamos abordando los que tienen que ver con violencia y salud sexual y reproductiva. ¿Le ha llamado la atención algún dato, alguno de esos datos desde su vena académica? ¿Vale la pena prestarle especial atención? Bueno, en el caso de los datos sobre violencia son quizás los menos fáciles de medir en cualquier circunstancia y sobre todo cuando se están haciendo las encuestas a los propios hombres. Hacíamos siempre la broma de que el 99% de los hombres nos consideramos más igualitarios que la media. Hay siempre un sesgo en nuestra propia percepción, ¿no? Las encuestas de violencia sí que están mejor dirigidas cuando se dirigen y se miden con mujeres. Aún así, los datos que arroja la propia encuesta son bastante significativos. Incluso en esta circunstancia, preguntándole a los hombres, un 3% está confesando que ha usado la violencia física y un 1%
la violencia sexual. Esto parece poco, pero en términos de población son muchos. Y más allá de lo que digan las encuestas, como ustedes mismos dicen en el informe, lo que estamos registrando es un incremento de las violencias, sobre todo psicológicas, emocionales, pero también de las físicas, y es preocupante. Aunque en la encuesta ustedes reflejan muy bien que la mayoría de la gente de los hombres, declaramos que la convivencia ha mejorado en las relaciones en este sitio, y yo creo que eso es una experiencia que en España también podríamos compartir, podríamos pensar que eso ha pasado así. Hay un porcentaje de la población pequeño, pero significativo, casi un 8% de hombres que confiesan que ha empeorado. Y ese es el núcleo del problema. Tenemos ahí un segmento de la población que en estas circunstancias se puede volver más violento, y más violento es siempre peligroso. Ahora, Hilario, desde lo que usted también nos puede aportar, es que tenemos que asumir que se naturaliza la violencia cuando además nos cambian el contexto, nos cambian el escenario. Hoy hemos pasado de nuestras horas en oficina, nuestras horas de la cervecita luego del trabajo, a el encierro total, a tener que convivir con los hijos, a tener que revisar inclusive cuál es la relación que había tenido con mi pareja. Esto podría naturalizar que el hombre esté más predispuesto a estar violento, irritable. A ver, la cuestión es que la percepción social del fenómeno, cuando hablamos de violencia, es la de la violencia física, incluso de la violencia extrema, la que conlleva muertes. Y entonces, en la violencia, en esos términos, invisibiliza ese tipo de violencia extrema, invisibiliza las violencias cotidianas sobre la que esa violencia extrema se construye. Son muy pocos los casos de hombres que matan a la primera a su pareja. Se va construyendo una relación de maltrato que cada vez es más violenta y termina en estas circunstancias fatales. Pero como solo vemos esta parte de la pirámide de la violencia, entonces no nos damos cuenta qué puede estar pasando en estas circunstancias de convivencia. Porque la violencia no es un fin en sí mismo, es un instrumento de sometimiento. Si tenemos a las mujeres encerradas, como toda la población, en su casa, y con ellas al porcentaje de la población de hombres violentos acostumbrados a someterlas, pues es posible que se invisibilice, se acostumbre, la gente piensa que esto es lo normal, y lo que va a pasar es que cuando esto cambie, cuando nos dejen de nuevo estar en la calle y las mujeres puedan deambular y tener relaciones, pues va a haber una sensación por parte de los maltratadores de que se les está escapando del nivel de sometimiento que tenían, y ahí es donde se producen los casos graves con muerte de violencia. Entonces, es verdad que se naturaliza, que se invisibiliza, y el peligro es que cuando terminemos de salir de esto, por ejemplo, enfrentando la crisis social y económica que va a significar, esos conflictos tengan una manifestación, un pico de violencia más virulenta. En ese sentido, desgraciadamente, el pico de la violencia de género todavía no ha pasado. Lo tendremos que ver venir, y es muy importante que organizaciones como la vuestra pongan el foco en la necesidad de actuar preventivamente en esto.